Habíamos dicho en un comienzo que la ciencia es el campo de los conocimientos científicos. Ahora bien, la ciencia también es un trabajo inconcluso que siempre busca respuestas. A esto se le suma que la ciencia se divide en ramas. Las principales ramas de la ciencia son las sociales y las naturales. Dentro de las naturales se encuentra la física. La física va a buscar comprender el mundo en el cual se desarrolla el hombre. Y acá donde entra la importancia del sistema de medidas. Toma mucho tiempo ponerse de acuerdo en cuáles son los sistemas de medidas que se deben utilizar para una transacción económica. Por ejemplo, en América del Norte se usa un sistema y en América del Sur se usa otro. Ahora bien, las primeras medidas para las transacciones económicas se basaban en el trueque. Pero, ¿cómo se medía? Utilizaban las partes del cuerpo. Allí donde nace el concepto de cúbito, nace el concepto de pulgada, nace el concepto de pie, de yarda, de milla, todos bajo las medidas que se denominan medidas antropomórficas. Son las partes del cuerpo con las que se hacían referencia para poder realizar una medición. Después de la Revolución Francesa, los estudios para determinar un sistema de unidades único y universal concluyeron con el establecimiento del sistema métrico decimal. La adopción universal de este sistema se hizo con el Tratado del Metro, o la Convención del Metro, que se firmó en Francia el 20 de mayo de 1875, y en el cual se establece la creación de una organización científica que tuviera, por una parte, una estructura permanente que permitiera a los países miembros tener una acción común sobre todas las cuestiones que se relacionen con las unidades de medida y que asegure la unificación mundial de las mediciones físicas. Así, el Sistema Internacional de Unidades, abreviado SI, también denominado Sistema Internacional de Medidas, es el sistema de medidas más extensamente usado. Junto con el sistema métrico decimal, que es su antecedente y que ha mejorado, el sistema internacional, también conocido como sistema métrico, especialmente las naciones en las que aún no se ha implementado para su uso cotidiano. Fue creado en 1960 por la Conferencia General de Pesas y Medidas, que inicialmente definió 6 unidades físicas básicas, o fundamentales. En 1971 fue añadido a la séptima unidad básica, el mol. El Sistema Internacional de Medidas está formado hoy por dos clases de unidades: las unidades básicas o fundamentales y las unidades derivadas. El Sistema Métrico Legal Argentino, también llamado SIMELA, es el sistema de unidades de medida vigente en Argentina, de uso obligatorio y exclusivo en todos los actos públicos y privados. Está constituido por las unidades, múltiplos y submúltiplos, prefijos y símbolos del Sistema Internacional de Unidades, el SI, y las unidades ajenas al sistema internacional, que se incorporan para satisfacer requisitos de empleo en determinados campos de aplicación. En Argentina fue establecido por la Ley 1951 en el año 1962. Para poder llegar al concepto de la unidad del metro, se tiene que tener en cuenta que es la longitud, y la longitud básicamente es la distancia entre dos puntos. Con el correr de la historia de la civilización, la longitud fue prácticamente lo primero que se empezó a usar como unidad de medida. Acá donde se cuenta la historia de la pulgada, el cúbito, se empezó a contar la distancia recorrida por los soldados romanos, que se fue traduciendo en el concepto de milla y a poco. La longitud es uno de los sistemas que abarca mayor importancia a lo largo del mundo.
Para llegar a la medición de metro actual tuvimos que pasar por varios patrones. Entre los patrones más reconocidos se encontraban la barra de iridio, el cual se encuentra en las oficinas de pesas y medidas en Francia, o la de medir parte del meridiano que pasaba por Francia en plena época de conflicto. Esa medición llevó a determinar que el metro tenía una cierta medida a partir de un cierto valor. Hoy en día, a partir de la tecnología, se mide por la velocidad que tiene la luz en un tubo central. El metro consta de múltiplos y submúltiplos. Para pasar de una unidad mayor a otra menor se multiplica. En cambio, si quiero pasar de una unidad menor a otra mayor, se divide, siempre dando saltos de 10 en 10. La masa es un concepto que se identifica básicamente a un carácter físico con la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Dentro del sistema internacional se relaciona con un kilogramo y es muy trabajado dentro de las leyes de Newton. Para poder trabajar el concepto de masa, tengo que tener en cuenta que paso de un submúltiplo a un múltiplo dividiendo por 10 en cada unidad. En cambio, si quisiera pasar de un múltiplo a un submúltiplo, lo hago por 10 directamente. Dentro del concepto de masa también aparece la tonelada, el quintal y el mirigramo. Por un lado tenemos a la masa, que es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Por otro lado va a estar el peso, que es la fuerza que ocasiona la caída de los cuerpos. Recordemos un poquito que la masa es una magnitud escalar, mientras que el peso es una vectorial. La masa se mide con la balanza, el peso con el dinamómetro. Para la masa su valor es constante, es decir, independiente de la altitud y de la latitud. En cambio en el peso varía de posición, depende de su altitud y de su latitud. Para la masa sus unidades de medida más usadas son el kilogramo y el gramo, mientras que para el peso sus unidades de medida más usadas son el newton y el kilogramo fuerza. Por último, la masa sufre aceleraciones y el peso produce aceleraciones. Esta parte de aceleraciones lo vamos a hacer un poquito más profundo el tema cuando entremos a lo que son MRV, es decir, movimiento rectilíneo uniformemente variado. El tiempo es otra magnitud básica de carácter físico que se utiliza para realizar una medición de lo que dura algo que sea susceptible de cambio. En la antigüedad se utilizaba el sol como elemento de medición, la luna como elemento de medición o la crecida de un río que se daba una vez al año, como en el caso del Nilo en el antiguo Egipto. Con la ayuda de la tecnología, el segundo tomó un valor importante en la década del 60, a partir de la radiación correspondiente a la transición entre dos niveles hiperfinos de estado fundamental del cesio. Al segundo como unidad de tiempo le corresponde el minuto, la hora, el día, la semana, el mes, el año, el lustro, la década, el siglo y el milenio. Ahora bien, ¿cómo es que se va pasando de uno hacia otro? Quisiera subir de segundo a minuto, considero que lo tengo que dividir por 60. De minuto a hora, lo divido nuevamente por 60. De hora a día, lo divido por 24. Ahora bien, del día a la semana directamente lo divido por 7, de la semana al mes lo divido por 4 y del mes al año lo divido por 12. Si yo quisiera hacer una relación directa entre día y mes, saltando la parte de semana, lo puedo hacer de dos maneras. O considero los 28 días, o considero los 30 días o los 31 días. Si lo quisiera hacer del día al año, lo puedo considerar por las opciones anteriores o directamente con el 365. Esta diferencia que se da, aparente diferencia, es por un hecho histórico que se dio en su momento cuando se contaba los años en relación al movimiento de la Luna,
al movimiento del Sol y en algunos casos a la crecida de un río, como en el caso del río Nilo. Luego de allí tenemos el lustro, es una relación de 5, del año lustro una relación de 5, luego del año a la década es una relación de 10, del año al siglo es una relación de 100 y del año al milenio es una relación de 1000. Desde allí, si yo quisiera contabilizar hacia abajo el tiempo, debería hacer el camino contrario multiplicando de milenio a siglo, de siglo a década, de década a lustro, de lustro a año, de año a mes, de mes a semana, de día a hora, de hora a minuto y de minuto a segundo. La superficie es una relación que se establece entre la unidad básica de la longitud, es una derivada, y contempla lo que es el largo y el ancho de un cuerpo para poder contemplar su extensión. Su relación se da de 100 en 100, significa que si yo tengo que ir de un múltiplo hacia un submúltiplo, voy multiplicando por 100, por 100, por 100, por 100, por 100 sucesivamente. Ahora, si yo quisiera ir de un submúltiplo hacia un múltiplo, voy a ir dividiendo de 100 en 100. El volumen es una magnitud métrica de tipo escalar, definida como la extensión en 3 dimensiones de una región del espacio. Es una magnitud derivada de la longitud, ya que se halla multiplicando el largo por el ancho y por la altura. La unidad de referencia es el metro cúbico. Hacia un lado tengo los múltiplos y hacia otro lado tengo los submúltiplos. Si yo quisiera ir de mayor a menor, lo que tengo que hacer es ir multiplicando por 1000. Si quisiera ir de menor a mayor, tengo que ir dividiendo cada uno por 1000. La capacidad indica cuánto puede contener o guardar un recipiente. Generalmente se expresa en litros. Para poder pasar de una unidad mayor a otra menor, se multiplica por 10. En cambio, si quisiera pasar de una unidad menor a otra mayor, lo que hago es dividirlo. Hay que tener en cuenta que se hace una relación de 10 en 10, no confundir con el volumen, que es otra unidad. Para poder entender la relación entre la capacidad y el volumen, vamos a tomar como referencia 3 unidades que son directamente equivalentes. Por ejemplo, un mililitro corresponde a un centímetro cúbico. Un litro corresponde a un decímetro cúbico, mientras que un kilolitro corresponde a un metro cúbico.